Bienvenido a Villacarrillo. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido porque la última vez que tuviste que venir así, no vestido de luces, tuviste que venir a por un trofeo y al final no pudiste venir. Fíjate, lo que es estar demasiado mayor, ya ni me acordaba. Joder, mira, es que me lo han dicho por ahí. Dice, la última vez vino por ahí de un sitio, tenía que recoger la muleta de plata y vino con una fiebre y no pudo venir y tuvo que venir su hermano por el trofeo. Para que veas. Pero la muleta la tengo, que coste. Y en buen sitio. Eso ni se dudaba, ni se dudaba. Víctor Puerto, que ahora desgranaremos el tema porque Víctor Puerto no es Víctor Puerto de apellido, sino Víctor Sánchez Cerdá, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias primero, como bien dice Luis Miguel, por la asistencia, porque si hay algo importante en esta vida, y eso uno lo va sabiendo cuando va cumpliendo años, es el tiempo. Y muchas veces el saber dedicar el tiempo a disfrutar y a lo que a uno le gusta, pues es de las cosas más interesantes que uno puede hacer. Es verdad lo que comentaste tú, no me acordaba ni que era por fiebre ni nada. Sí es verdad que siempre me ha gustado el ir a recoger los frutos que uno siembra en las temporadas. Buena costumbre esa. Bueno, es buenísima porque además en muchas ocasiones tienes el placer de saber y de cogerle el pulso al aficionado, qué es lo que piensa, por qué lo piensa, que en muchas ocasiones, y demasiadas, el torero se convierte en una vorágine que solo ves un hotel, ves un vestido de luces, ves, toreas y te vas. Entonces no tienes ese trato. A mí me gustaba muchísimo, pues eso, después porque tiene, entre otras cosas, el relajo del invierno, el poder hablar con la gente, el que te cuenten sus inquietudes, el que tú le puedas también contar 4 o 5 mentiras, que bueno, esas siempre son perdonables. Y bueno, a partir de ahí, pues no me acuerdo si fue por fiebres o qué fue, pero sí hubo momentos en los cuales, por también los temas de América, en aquellas épocas que hablaremos altamente y sobre todo extensamente de esas temporadas y de esas vorágines, que uno va aprendiendo a lo largo de la vida para poder enseñar a los que vienen apretando luego desde atrás, que hay muchas veces que de las cosas más difíciles que hay es saber decir que no. Entonces, poquito a poco vamos a hacerlo. Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora, mi maestro, como me gusta llamar a Luis Miguel, por la admiración que lo tengo, no por todo lo que sabe, que también, sino por cómo lo sabe y lo real y aficionado que es. Entonces, no con todo el mundo se puede hablar de toro, no con todo el mundo puedes ser capaz de dar tus ideas, que te las respeten y que no siempre estamos de acuerdo, pero me gusta ver esos puntos de vista porque son muy reales. Así que muchísimas gracias, es un placer. Gracias, Paco, por hacer posible pues estos momentos en los que creo que vamos a pasar un ratito bastante bueno. De eso se trata. Empezando por el principio, decía que Víctor Puerto en los carteles, igual que Antonio Sánchez Puerto, tu tío, del cual hablaremos ahora después, pero ninguno de los dos sois Puerto de apellido, ¿no? Efectivamente. Con Víctor Sánchez Cerdá, que es mi nombre, debía mucho, entonces me lo tenía que cambiar porque no me dejaban entrar en ningún lado. Broma. Ahí, entonces Puerto, no te daba tiempo a deber en esa edad. Nada, tampoco ganaba, pero bueno, siempre ha habido de todo. Pero sí es cierto que en la época en la que empiezo, cuando mis inicios era Víctor Sánchez en los carteles, es verdad que en esos momentos había demasiados compañeros que eran Sánchez. Estaba José Ignacio Sánchez, Andrés Sánchez, Manolo Sánchez. Entonces, claro, eso ya era... Erais familia numerosa. Totalmente, sin tocarnos nada. A partir de ahí, pues a mí desde pequeño me llamaban Vitín o Victorín y demás. Y pues al principio no era que fuera muy grande y empezaron después de torear mis primeras veces, que una fue mi debut con los de luces, fue en Villanueva de Córdoba, como te comenté el otro día, en la parte seria del bombero torero. Que fíjate que ahora mismo eso, con las leyes, con las tonterías que hay, pues están quitando hasta del trabajo a las personas y sobre todo quitándole la posibilidad al aficionado de ver cosas increíbles, a grandes toreros, aunque sea en miniatura por su estatura,
pero con un corazón y sobre todo con una cadencia y con un conocimiento de los terrenos espectacular. Y con un valor tremendamente. Pero entonces, pues eso va pasando como está pasando en muchas ocasiones de lo que la sociedad, partiendo de los valores y demás, está perdiéndose. Ahí fue mi debut y ahí, pues, después de eso empezaron a llamarme Victorín del Puerto. Entonces, Victorín del Puerto, hasta que yo toré muy poquito sin caballo. Yo toré 2 o 3 becerros y hay un par de novilladas sin caballo. Debuté con los del Castoreño y yo creo que debuté como Victorín del Puerto, creo. Pero en aquella época fue una época dorada en la que Simón Casas llevaba a los chavales un poco que le comentaban, que veían, que estaban por el campo, a debutar a Nimes. Sí, señor. ¿Sabes? Y bueno, pues tuve la ocasión de que contaron conmigo y al ir a debutar a Nimes nos hicieron una prueba que fue muy bonita y la recuerdo con mucho cariño porque nos llevaron a 2 compañeros de Sevilla, que en este caso fue Miguel Ángel Rondino, de Utrera, que era un fenómeno y le pegaba pases a un mosquito volando. ¿Es cierto que es piloto de aviación ahora? Efectivamente, efectivamente. Le gusta el miedo, entonces ha dejado el toreo pero se sube en un avión, o sea que esto es... Y nos llevó Simón Casas a la finca Ambiciones de Jesulín de Ubrique, que en ese momento la acababa de comprar, y en lo que es ahora, que la habrán visto en las imágenes cuando salen, lo que es esa plaza de toros tan tremenda y tan bonita, pues aquello eran 4 palos y era un ruedo chiquitito, y ahí nos hizo la prueba, nos echaron unas vacas y decidió Simón llevarme a Nimes. ¿Estaba el tigre? No, de momento solo que había gatos en la finca. Fue muy al principio, o sea que fue recién comprada la finca. De ahí me llevó y Simón Casas fue el que me dijo: yo creo que Victorín no es el nombre que tú, además viniendo de una familia, de una saga, de los Puertos, Sánchez Puerto y demás, yo creo que te tienes que llamar Víctor. Y a partir de ahí salió Víctor Puerto. Sí, pero no hemos explicado el apellido artístico de ese puerto, ¿de dónde viene? Pues mira, viene del pueblo de mi tío Antonio, pueblo de Ciudad Real, al que estoy muy vinculado y muchos habrán escuchado a lo largo de la vida, el torero manchego, Víctor Puerto y demás. Y luego lo bueno que tiene esto es que cuando uno triunfa, todo el mundo quiere que seas de su pueblo. Pues yo nací en Madrid, luego me fui a Sevilla, que es donde me he criado, y descendía de La Mancha. Entonces, pues había unas peleas que cuando dejas de torear, pues ya no hay pelea ni nada, ya no quieren ni que vayas por allí por la calle Alcalá, no sé. Pero entonces viene muy bien. A mí me contaban una cosa muy graciosa de hace años, ¿no? De Santiago López, nacido en el Alhama de Granada, ¿no? Cuando llegaba el Corpus de Granada, era de Granada, claro. Cuando llegaba Falla, era de Valencia, y cuando llegaba Septiembre, era de Albacete. Totalmente. Le servía para, si no torear, para reivindicarse el torear de las 3. Bueno, yo he tenido la suerte que yo mi primer año de alternativas en el año 95, yo creo que la gran mayoría de aquí no habían ni nacido. Entonces yo ya andaba pegando pases por ahí. Yo toreo una cantidad de corrida de toros distinta a las que ahora mismo, porque yo el primer año de alternativas, sin tener mucho nombre, venía del año anterior de ser el primero de los novilleros, o sea que también se veía un poco una proyección. Pero yo creo que toreo, me parece, son 25 corridas de toros, o sea que todas preparando con un toro con la mente puesta en lo que era el ir a Madrid, en la confirmación y demás. Y en el 96 pues me llaman para confirmar. Pero es que nos estamos adelantando mucho, sí, pero es verdad. Bueno, que Víctor Puerto viene de Cabezarrubias del Puerto. Ahí es donde va. Es que me lía, me pone la muleta tan bien colocada que yo arranco. Te me había ido a la confirmación de alternativa. Y yo lo que quiero saber, oye, tu padre profesional, tu tío profesional, tu hermano no han sido, tu familia no han sido profesionales, ¿por qué tú sí? ¿Qué te picó a ti que no le picó a los demás? Porque supongo que la niñez, la infancia sería pues viendo Traje de Luces, viendo el movimiento del que es banderillero, viendo el movimiento de tu tío, que en aquel entonces estaba a punto le faltó nada de ser figura del toreo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con este mundo? Pues mis primeros recuerdos son el día de mi comunión, que es cuando yo quería ser torero, soñando, fíjate, con 9 años tomo mi comunión y la fiesta es echar unas becerritas. ¿Dónde fue? En la finca de Alfredo Quintas. Fíjate. Allí fue. Entonces, a partir de ahí... O sea, todavía no te había bajado a Sevilla con 9 años. Había, pero tomé la comunión
allí, porque toda la familia estaba allí cercana. Y luego donde lo íbamos a celebrar iba a ser allí en Colmenar del Arroyo. Y a partir de ahí yo me bajo con 7 años allí, a Sevilla. Ese es el primer encontronazo con el mundo del toro. Fue muy leve, fíjate si fue leve, que pegué 2 capotazos, yo creo que me rozó con el rabo y yo creía que me había matado. Y a partir de ahí digo, esto no es lo mío, no, esto no soy torero yo ni nada. Pero ¿qué pasa? Mi padre hace sus pinitos, primero como novillero sin caballos, no sé si llegaría a torear algo con caballo, luego se hace banderillero, va con mi tío, y el primer encontronazo real que tengo yo es con 7 años, cuando le parte la femoral un toro en la Plaza Toros de Madrid a mi padre, y yo estando allí, pero yo jugando, o sea, yo sabía. Es más, mi tía, que en paz descanse, cuando lo cogió, pues yo vi que aquello iba a ser fuerte, pero no era consciente. Luego eres consciente cuando ves que se levanta y aquello es un chorro, porque fue una de las cornadas más fuertes de la época, que en muchas de las ocasiones se salvó porque estaba en Madrid, y era muy parecida a la que, por desgracia, pues le pegaron al maestro Paquirri. Entonces la reventó yendo de banderillero con mi tío Antonio, y yo estaba allí en el tendido, y lo primero que viene mi tía dice, no te preocupes, que a tu padre solo le han roto los cartoncillos, que no hay problema. Digo, bueno, pues ya está. Fíjate, con 7 años, la inocencia, pues digo, de categoría. Y ese es un poco el encontronazo real con la vida, ¿sabes? Del toro y de lo que suele hacer el toro. ¿Qué es lo que pasa? Que poquito a poco, pues tú estás en ese ambiente, tú ves a tu padre, tú ves el vestido. No recuerdo mucho el que los vestidos estén por allí, que dieran vueltas, no. Yo veía que yo tenía mi capotito, yo tenía mis cosas, yo soñaba con ser torero, porque desde muy pequeño tengo fotos, no que las recuerde. Yo hacía mis propias corridas de toro. Yo decía a mi madre que yo era el alguacilillo, yo era el que abría los chiqueros, lo hacía todo. Y luego con el tiempo te das cuenta que bendita inocencia. Ya ves. Bendita inocencia, porque luego habrá tiempo de hablar. Cuando nosotros hacemos cosas de coaching y demás, empezamos a poner en valor cosas y dejamos muchísimas en el tintero, como por ejemplo en la ilusión y la inocencia. Y yo, cuando empiezo a ser torero, o quiero ser torero, o cualquiera de los chavales quieren ser torero, o en cualquier profesión, una de las cosas más importantes, tú quieres ser torero por lo que a ti te transmite eso. Cuando empiezas, y desgraciadamente en muchísimas de las ocasiones, empiezas a llevar, y que lo importante es otras cosas y lo dejas como secundario, la realidad de querer ser torero, al final se convierte en un trabajo. Ese trabajo, pues al final, que si el dinero, que si la ganadería, que si no sé qué, pierde la esencia. Y en muchas de las ocasiones, más de esas 1000 corridas de toros que he toreado a lo largo de mi carrera, temporadas de 80, de 100 corridas de toros, yo no me he divertido. Y tú dices, wow, ¿y eso? No te entiendo. O sea, es increíble. Por eso muchas veces, en muchísimas profesiones de artistas, hay gente, con amigos, que tienen que dejar de cantar. Hay que parar. Le da miedo subirse a un escenario y te dices, coño, con las tablas que tiene, efectivamente, te da miedo salir a una plaza toro, pero no por el toro es lo de menos. Es la gente, es lo que todo conlleva allí. Y bueno, poquito a poco, pues fíjate, nos metemos en que mi tío, para seguir un poco pues empieza a tener muy buenos triunfos como novillero. Tiene un cartel que ha sido de por vida, de muy buen torero. En Madrid ha tenido muchísimo cartel, y yo pues seguía a su lado. Para mí era un espejo, para mí era un manantial en el que podía beber. Y menudo manantial. Sí, pero que siempre me ha gustado en muchas de las ocasiones beber de ese manantial, pero hacerlo a lo que yo sentía, ¿sabes? Y yo he bebido de muchísima gente. O sea, me gustaba el maestro Espartaco, me gustaba el maestro Ortega Cano, Roberto Domínguez. ¿Qué pasa? Que lo que de verdad me llamaba era mi tío Antonio, que estaba al lado y que quería que triunfara y demás. Pero sí me ha dado a conocer una de las cosas más bonitas del mundo, que es saber o intentar ser fiel a ti mismo. Y en muchas de las ocasiones,
y de las que no me he divertido, las veces que no me he divertido es porque he sido infiel a mis sentimientos, solo y exclusivamente por triunfar. Íbamos por aquella fiesta de comunión, 9, 10 años, donde dices que te da un coletazo. Sí, yo creo que sí. Yo creía que me había partido la femoral. Y tú comer del chiste. Ha sido un colazo. Dice, me ha dado con todo menos con la cola, ¿no? Totalmente. O tú igual. Eso es. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo haces ese es el cante de ida? ¿Cuándo haces el cante de vuelta? Como los flamencos. Pues no lo sé, pues acompañando a mi tío Antonio al campo, y ilusionándote, siguiendo, pues soñando con hacer esas corridas imaginarias, el soñar del toro ese y el ser feliz con una muleta en la mano. No recuerdo el decir, ¡guau!, el día tal que toreé una becerra, no. Recuerdo cosas muy, muy vagamente, en las que un día pues fuimos a tentar donde Victorino Martín, y claro, para mí pues con 10, 11 años o 12, ver una vaca de Victorino Martín es ver de verdad el toro del aguardiente de cualquier lado, ¿no? Y el enfrentarme a ese miedo otra vez. Ahí me regaló Luis Miguel Villalpando, gran amigo nuestro y ahora apoderado de Diego Urdiales, pues me regaló un capote que pesaba más que, vamos, no podía con él, pero bueno, era un regalo que, por haber salido nada más a darle uno a una vaca, que yo creo que se me salió el corazón y todavía no lo he recuperado, por allí quedaría en la finca de Vitorino. Pero ese poder con las circunstancias es lo que más me ha gustado del mundo del toro y de saber lo que cuestan las cosas. Pero si llega un día, el primer día de Hora H, que es, como tú bien decías, Villanueva de Córdoba, una plaza que siempre ha sido muy de la familia, donde ha triunfado tu tío, donde ha triunfado tú, y llega ese primer día de luces. ¿Cómo es encontrar el primer traje de luces para ti? Para mí es increíble. Digo, ¿cómo es encontrarlo no solamente cuando tú llegas ese día al hotel o al hostal de Villanueva y ves el traje y dices, me lo voy a poner esta tarde y me voy a sentir torero? Pero no, ¿cómo encontráis ese traje? No, ese era un traje que es el traje de la alternativa, que era goyesco de mi tío Antonio, y es el primero que me pongo. Y se atrevió a dejártelo. No, me lo regaló. Anda. Me lo regaló, lo tengo allí, es un traje goyesco de su confirmación de alternativa en Madrid, de una corrida de esas suaves que echaban en Madrid, de Isaías y Tulio Vázquez. Sí. De Cubillo, has dicho, ¿no? Sí, de eso, descienden de allí. Entonces, aquello fue un juego, yo no lo vi como un trauma, ni con una expectativa ni como responsabilidad. No, ninguna. Era ese juego. Luego te das cuenta cuando de verdad sientes que has dejado y que todo lo que has hecho anteriormente no ha sido nada más que jugar al toro. ¿Y cuándo tienes esa sensación? En el año 93, cuando debuto en la Plaza Toro de Madrid en las novilladas. Pero para entonces tú ya llevabas un bagaje como novillero con picadores amplio. Yo ya había toreado en el 91, en el 92. Eso, y bastante. Y no es hasta ese día cuando... Ahí es donde me di cuenta que hay mucha gente a cargo mío y que las cosas ya... Pero ¿cuándo te das cuenta? ¿Cuando ya estás en la plaza o por la mañana? Porque todos los toreros dicen que en Madrid las mañanas se hacen muy largas y da tiempo a pensar muchas cosas. Según cómo vayas mentalmente preparado. Ahora que tú eres coach... tan importante es la preparación y la fuerza mental. Mucho, en todo, en saber decir que no, en quitarse mucho de esa mochila, quitarse muchas piedras que llevamos. Yo muchas veces lo he hablado, mis mejores veces han sido las primeras, en todo, eso las tienes ahí recordando, porque ha sido cuando vas sin prejuicios. Tú sabías que ir a Madrid tenía, por lo que te contaban, pero saber que toreas en Madrid para mí era un premio. ¿Qué pasa? Que siempre he triunfado, siempre. Mi primera vez que toreé en Madrid, le corté una oreja a un novillo muy complicado y tal. Luego me dio para ir a San Isidro, que en ese año fue un año que triunfó Manolo Carrión, que cortó 3 orejas. Creo que era la presentación en Madrid de Pedrito de Portugal, y acabamos el papel, que hacía muchísimo tiempo que nos acababa el papel, en San Isidro con una novillada. Entonces aquello fue tremendo, di una vuelta al ruedo y a partir de ahí me doy cuenta cuando ha pasado todo eso. O sea, me doy cuenta de que ha dejado de ser un juego porque ya te está importando si vamos a tal sitio, si te pagan algo, si no te pagan, qué queda aquí, de quién es la novilla esta, de quién es la...
y entro en una vorágine que es... ¿Por qué? Porque echaba muchas piedras a la mochila. Y ya llegabas a Madrid con la fuerza de decir, no, es que es Víctor Puerto, el sobrino de, que ha sido el que ha triunfado tal, y es de los que están ahora punteros, y eso ya... Ahí es donde yo me doy cuenta de que ha dejado de ser un juego, y que lo que estaba haciendo antes era divertirme tremendamente. Cuando dejo las novilladas, que es en el año 94, quedo el primero del escalafón, me dan la posibilidad, don Diodoro Canorea, de tomar la alternativa en Ciudad Real, con un cartel como Joselito y Ponce, y es mi padre, el que me ha conocido desde siempre, y nos hemos equivocado en muchas ocasiones, pero también hemos acertado mucho, en las que me dice, no vas a tomar la alternativa ahora. Era la feria de agosto del 94. Del 94, la corrida estrella, todo muy bien, porque luego, ¿qué va a pasar? Y ese año iba embalado, tenía todas las ferias hechas, me quedaba todo agosto y septiembre en novillada, y empezamos a hacer una temporada de matador de toros siendo novillero. Y dirán, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues eso se hace perfectamente, porque a mi lado había un profesional que conocía, que cuando uno tiene hijos es cuando te das cuenta el esfuerzo mental que ha hecho, que es saber que tienes que ir al Valle del Tieta a matar unas novilladas más grandes que corridas de toros, pero sabía que estaba preparado y me estaba preparando para lo que era tomar la alternativa. Y efectivamente, quedo el primero del escalafón, creo que toreó 60 y tantas corridas o 70 novilladas, perdón, y quedo el primero del escalafón. Luego voy a Quito, que es mi presentación, mi primer viaje a América, que tiene unos recuerdos increíbles y que en ningún momento crees que aquello va a pasar, que es la feria de Quito, y que con la salud que tenía parece increíble que ahora esté cerrada la plaza. O sea, a mí lo que me preocupa de Quito es que si fueron capaces de, como tú bien dices, con la salud que tenía Quito, que era... Lo que pasa, los más jóvenes de aquí no se pueden hacer ni una remota idea de lo que era aquello. O sea, Quito, capital de Ecuador, giraba durante 2 semanas alrededor de la Feria Taurina. Todo era la Feria Taurina. Era, como tú bien dices, la plaza está cerrada. Y yo lo que le pido a Dios muchos días es que en España tengamos la suficiente cabeza fría y el no mirarnos al ombligo, que es lo que también a lo mejor pasó allí, de decir, esto es tan grande que no va a pasar. Exactamente, así es. Pero como esa, estamos hablando de la feria de Cali. Cartagena de India. Cartagena, que la reinauguramos nosotros y al poco tiempo empezaron. Medellín, bueno, cosas que nos dará tiempo a hablar de eso. Y cuando yo termino, por ejemplo, ya esa temporada de novillero, tomo la alternativa en el año 95 en Ciudad Real, pero ya en el mes de abril. En el mes de abril. Al principio de temporada. Exactamente. Quería yo, por terminar ya tu etapa y terminar de acotar tu etapa de novillero con caballos, hablaba antes de Andrés Sánchez, Manolo Sánchez, José Ignacio Sánchez, pero es que estaban también entonces nombres como Javier Conde, una cantidad, Luis Miguel Encabo, Manolo Carrión, que también ha nombrado otro. Había una generación prodigiosa de novilleros. Quiero con ello situar a la gente que está aquí, a los que son más jóvenes, que ahora es complicado surgir o resurgir como novillero, ¿no? O destacar como novillero, pero entonces lo era, yo creo que todavía más, porque aparte de esa competencia, entre comillas, leal, había una gran competencia desleal, que eran los ponedores, que yo creo que como en aquella época de primero de los 90 no ha habido nunca tantos. Un ponedor, ¿se lo explicas tú o se lo explico yo? Lo que es. Díselo tú y yo te... Un ponedor es alguien en todas las profesiones, porque en la prensa también lo hay, es alguien que es tan indigno que es capaz de pagar por torear y quitar a alguien que se lo ha ganado por méritos propios, quitarlo de ese cartel y llegar y poner. Lo mismo que ahora hay muchos periodistas, por ejemplo, taurinos, ahí está mi amiga Nani González Linares, que me decía, yo me he ido hace muchos años, digo, suerte que lo hiciste, que son capaces de hacer una crónica, firmar una crónica de aquella manera y hacer fotos de aquella manera con tal de que le dé un pase de callejón. ¿Me he explicado bien? Muy bien. Pero también voy a echar un capote, porque hay ponedores y ponedores. Totalmente. Yo creo que en esta vida al final uno tiene que apostar, y hay muchísimas ocasiones que ya solo ir al campo te cuesta dinero. No es como tú lo estás diciendo, pero sí es verdad que hay que hacerse un nombre, hay que trabajar.
El tema del mundo del toro ahora mismo está muy perseguido políticamente. Es de verdad un oasis encontrar pueblos que tengan todavía esa balsa en la que nos podamos y que se puedan hacer feria y que haya gente y que haya afición y que haya gente que le guste, que enseñemos, entre otras cosas, a los jóvenes, a los más jóvenes, lo que es el toreo. Lo del ombligo que decías tú viene muy acorde con que siempre hemos sido muy cerrados. Demasiado. No nos hemos abierto, no se ha enseñado el campo, no se ha enseñado qué es de verdad el toro bravo, qué es la cultura, porque cultura parece que decimos, no, esto es cultura, no, es cultura porque viene de siglos. Hay que explicar el porqué de las bases y de los fundamentos de esa cultura. ¿Y qué es lo que tenemos? Ahora mismo, ¿por qué nos están quitando todo lo que huele a España? Pues porque no tengamos raíces. O sea, no es que no les guste o no, no, lo que quieren quitar es la raíz. ¿Por qué? Porque mi abuelo me llevaba a los toros, entonces, oye, me puede gustar más o me puede gustar menos, puede estar, pero lo conozco. Entonces tengo un porqué de decir si me gusta o no me gusta. Pero gente que dicen de principio, no, es que eso es... No, es que usted no sabe lo que es eso. Es que el toro bravo no existiría. Y lo que te contesta es lo que te deja muerto. Es decir, bueno, pues que se vaya la raza. O sea, y eso es lo que usted es animalista. O sea, que exterminamos una raza nuestra. O sea, que el toro era de la parte sur de lo que es Europa. Y a partir de ahí, los ganaderos han hecho una bestialidad en genética para que ahora mismo el toro, cada vez más grande, cada vez más gordo, dure más, esté más, dígale que venga para acá y echamos un ratito. Entonces, todo eso, esa cultura, sí es cierto que la tenemos que cuidar y enseñar a la gente. Entonces, a partir de ahí, pues cuando se la enseñemos, cuando nos abramos, ahora estoy haciendo cosas yo de coaching en el campo, enseñando, llevando a la gente al campo, que conozcan a los niños, que sepan lo que es una vaca, que sepan que un becerro recién nacido, bravo, se arranca, no hace falta que le pegues con un palo, como tiene mucha gente. Viene gente a hacer turismo de lujo, que lo hacemos también, y gente que cuando les enseñas qué es aquello, tienen una idea totalmente y le contraria. cambia el chip completamente. Decía, pero ese animal tú lo sacas, o sea, tú lo sacas y haces un tentadero, no hace falta que haya sangre, pero sí le vas a ver la realidad. Y cuando tú tienes a una persona en un burladero con una becerra de tentadero y hace así y pasa y hace fu nada más al lado, ¿cómo le cambia la cara, Dicen, ¿cómo? Se queda en blanco. Dice, ¿esto qué ha pasado? No, es verdad. Entonces cambia. Entonces todo eso hay que enseñarlo y que la gente respete a esta maravilla de profesión que es el toreo, que es con un trapo ser capaz de crear, o sea, de crear, de hacer una obra de arte, de ser capaz de emocionar, aunque no lo sepas. Y eso solo pasa con este arte efímero, con el cante, además, que yo no entiendo a lo mejor de cualquier cosa, de cante flamenco profundo, pero yo el pellizco y te digo, llega. wow, o una guitarra, o una trompeta, o sea, hay cosas que mira, lo cuentas y se te pone el vello de punta. ¿Cómo es posible que un tío con un capote en 20 minutos sea capaz de dominar ese animal, de hacerlo crear, de que con una capacidad de naturalidad, de toque, de sensibilidad, de profesionalidad, porque eso no sale así que por así? Comentas tú muchas veces la prostitución, diríamos, del periodismo, pero tú sabes quién es profesional o no. Cuando tú lees algo y tú ves, pegó 3, estuvo... No, dices, es que, venga, paso. Claro, pero todo se ha convertido todo en rapidez, en noticias, en ir, si puedes poner mal a alguien, ponerlo y hablar mal de él porque queda bien, parece que tú ya sabes más. Y yo, di lo que pasa, disfruta. Entonces, cuando estás en el CAR de alto rendimiento y ves chavales con 15 años, con 13, con 18, ¿cómo le voy a negar yo eso? Porque yo sé lo que es emocionarte, llorar delante de un animal. ¿Por qué? Porque había un momento en el que ese animal ha entregado su vida a ti y tú has sido capaz hasta de perdonarlo, ayudarle a que perdone su vida. Porque el animal, el toro bravo, es el único animal que lo puede hacer.
Luego está el manso, que va para carne y le da igual. Si tiene 3.000 kilos, mejor. ¿Por qué? Porque da más rendimiento. Los pollos, contra más huevos pongan, o cuanto más, mejor las gallinas. Entonces, llega un momento que en una sociedad como la que tenemos, que venga alguien a decirte estas cosas y que el toreo, como tal, y como que no es un arte, que es una... Oiga, usted no sabe lo que es tortura. O sea, lo primero que hay que darle a cada palabra su significado. Su verdadero significado. Exactamente. Asesino es una cosa. O sea, y no nos metemos en política por cosas, pero es que asesino se limita únicamente al género humano. Exactamente. Entonces, llega un momento en el que no entienden que un animal donde sufre de verdad es en Portugal. No, es que ahí no se matan. Pero usted no sabe lo que se le hace a un animal. Cuando tú estás ahí, estás luchando por tu vida, te meten las banderillas y luego te dejan enfriar. Yo sí sé lo que es eso, porque a mí me han pegado una cornada y yo he estado al final y toco uno madera y toca tal, de poder terminar con todos los animales que ha habido una cornada o algo. ¿Por qué? Porque a mí me han roto una clavícula y yo he terminado la faena. ¿Cómo? No lo sé. A mí me han partido los 2 aductores en Málaga. ¿Y cómo sigue? No lo sé. A mí me contaba, perdona que te interrumpa, Juan Carlos Hillera, que era un profesor de bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid. Él era absolutamente aséptico al tema del toro bravo. Ni le iba ni le venía, además no había ido a los toros nunca. Y él había hecho un estudio sobre la segregación de endorfinas que tenía el toro bravo en la pelea. Y el el análisis era súper concluyente en el sentido de que el toro bravo segregaba una cantidad de endorfinas superior a cualquier otro animal de la creación. Por decir eso, a alguien que era absolutamente aséptico al mundo del toro, le cayeron amenazas, le cayeron insultos de toda parte y por toda parte, pero ahí está esto. Y esa también es la explicación a que tú, con los 2 aductores partidos, tú con la clavícula rota, siguieras toreando. Se puede hacer. Entonces, claro, ahí es donde vamos, de dónde sufre, cómo sufre. Yo no sé si el toro sufrirá, ¿no? Porque yo no sé tu dolor a dónde está. A lo mejor yo me pincho un dedo y me mareo. Y al otro le cortan un brazo y va el tío que parece que no... Entonces, cada uno somos distintos. Es que el toro sufre... Bueno, son cosas que cada uno... Sería muy difícil, sobre todo, quererle explicar a gente que no quieren en ningún momento entender ni aprender. O sea, cada uno, y sobre todo respetar, que es lo más importante. También hago yo ahí una reflexión en voz alta y lo hago a todos vosotros, ¿no? También el mundo se ha vuelto muy urbanita, ¿no? Está todo muy globalizado y España también se ha vuelto muy urbanita. Pero los que ya tenemos alguna edad... Pues cuando teníamos... No me mires así, joder, que me has puesto mayor, ya aquí vamos, Te he equiparado casi conmigo. Muchas gracias. Pero los que tenemos... Él es más joven, que conste. No, pero bueno, dejémoslo pues ahí. Lo parece, Gracias. Ahí está, bueno. Pero digo que los que tenemos una edad, cuando teníamos 7, 8, 9 años, o sea, en la más tierna infancia, que es cuando se te quedan imbuidos dentro, marcados a fuego, muchos recuerdos, el que su padre no tenía campo, su tío tenía un campito, o el amigo, o el vecino, para acá, para allá. Y aparte de estar allí, de tener el huerto, pues tenía una gallina, la cual le ponía, allí en Andújar le decimos las piriquis, no sé si aquí le decís igual, la gallina inglesa. Le ponía los huevos de la otra gallina y sacaba los pollitos, y qué bonitos los pollitos, le echaba de comer, hasta que al cabo de los 2 meses, a un pollito de aquellos le tocaba participar en la paella del domingo dentro de la sartén. Y no pasaba nada. Y tú tenías el cerdito que lo criaba la cochina y le echabas todo lo que sobraba de las cáscaras de sandía, de melón, de no sé qué, del pienso. Y llegaba San Martín y el cerdito lo había allí colgado y estabas deseando que llegara el veterinario con las pruebas para decir que estaba bueno para comerte lo primero que había. Y no pasaba nada. Y no teníamos este grado, de gilipollez al que hemos llegado. Así es que es así. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, pero es que lo que es más, yo creo que aquí muchos saben lo que es eso, pero si tú vas a lo que es la ciudad y tú das... a los niños, pues como los míos, por ejemplo, con 13 años, con 14, de ahí para abajo, y no han ido al campo nunca, tú le haces una pregunta que está real, o sea, esto es totalmente real. ¿De dónde viene la leche? Y te dicen de una caja del Mercadona. O sea, es real, o sea, esto no es... ¿Y dónde están los pollos? ¿Qué es un pollo? No saben que tiene cabeza y que tiene patas, no lo saben. El pollo viene metido en un trozo blister y ya está. Y eso es. Y tú dices, entonces, claro, cuando ven, ¡ay, qué bonito! Oye, hay que hacer caldo.
que oye, que hay que... Ay, pobrecito, pues yo ya no como. Claro, no puedes comer eso porque luego tienes 20 pizzas que te vas a poner morado. Pero cuando no tienes nada para comer, pues comías el pollo y te comías, vamos, estabas deseando ir que el domingo fuera el arroz que te va a hacer tu madre. ¿Por qué? Pues vamos, yo todavía, que tenemos alguna gallina y eso, oye, mamá, cuando esté el pollo en condiciones... De vez en cuando a alguno le toca el domingo, ¿verdad? Me dice algo, claro, pero es que ya llega un momento que no te dejan hacer absolutamente nada. Pero bueno, hemos venido a hablar de todo. Eso te iba a decir, que íbamos ya por estoy con el pollo liado. Y le va a entrar hambre al personal, ¿eh? Y se nos van a ir. Que estaban por el mes de abril del año 95, alternativa, en Ciudad Real. ¿Cómo se fraguó aquella? Porque a don Diodoro, que era muy buena persona, una persona extraordinaria, pero no le gustaba que le dijeran que no. Y vosotros le habíais dicho que no en el mes de agosto anterior. Fíjate que cuenta Tomás Campuzano, una anécdota muy, muy curiosa, de que él funcionaba muy bien de novillero con caballos de principio. Y lo vio un día Diodoro Canorea y lo anunció en Sevilla. Y él fue directamente a hablar con don Diodoro y decir, don Diodoro, que he matado solo 2 novilladas, que yo no voy a torear en Sevilla. Bueno, pues veremos a ver cuándo vuelve usted a torear por aquí. Y si no llega a ser por Juan Guardiola, no vuelve a Sevilla. Por eso digo que don Diodoro, que era extremadamente amable, tenía sus cosas. Yo tengo un recuerdo increíble porque yendo de niño he ido a ver toros con mi padre, que tenía una amistad muy buena con don Diodoro, y de ir de niño, detrás, don Diodoro adelante, mi padre conduciendo, íbamos a ver los toros que iba a matar mi tío en Ciudad Real, la corrida de beneficencia de los años de don Alejandro y Lorenzo García. Entonces me acordaba de ir a los Llévenes, de parar a comernos el choricito de venado allí, o sea que eso sí tengo yo un recuerdo. Entonces don Diodoro a mí me vio crecer, eso sí. Entonces claro, cuando ya empieza, él en ningún momento hubo nada de que la alternativa la querías dar el año anterior, pero por darnos la alternativa, de decir, oye, está esta posibilidad. Por tener el gesto, no por imponerlo. Exactamente, no en ningún momento. Y le dijo, Diodoro, yo creo que tenemos que hacer... No te preocupes, Víctor, si hay que torear ahí, yo te pongo en Pozo Blanco luego. Pero si tenemos todavía, pues en aquella época... la alternativa sería la feria de Ciudad Real es del 16, 18 de agosto, claro, hasta la feria de Zaragoza tenía todo el mes de septiembre, parte del mes de octubre, podía tener muy fácil alrededor de 20 y tantas novilladas o quizás más. Ahí era el núcleo fuerte de contrato en esos meses. Exactamente, entonces se le habló y dijo, pues tienes razón, y además le decían, el chiquillo tiene que hacerse vale, no te preocupes, y vamos a ver qué hacemos en abril, y la vamos a hacer el sábado de gloria, con qué cartel, con qué lo podemos, y ahí se empieza a fraguar un poco cuál era el cartel de verdad que iba a impactar en Ciudad Real, y ahí es el momento impresionante de Jesulín, que arrollaba y iba todo el mundo a verlo, Litri, que toreaba una bestialidad, eran los 2 que más toreaban en esos momentos, y ese era el cartel, o sea, y ahí se fraguó. Y encima te pone con una de las que entonces era una de las 3 mejores ganaderías de España. Efectivamente, la de Luis Algarra, por tener esa amistad. Pues que antes yo creo que lo que se está perdiendo ahora mismo es la profesionalidad en todos los casos, en todo. Entonces no hay gente del campo, no hay gente... Yo he ido, lo que pasa es que mi padre, y está mal que uno lo hable, y como no está aquí, pues lo puedo decir, porque si no diría, claro, está aquí, pues tiene que hablar bien de él. Es uno de los mejores profesionales que ha dado el mundo del toro, con el condicionante encima de ser padre del torero, que eso tiene que ser dificilísimo. Porque en mi niño con 12 años y vamos a torear una becerra y le cojo el caniche que tiene allí el ganadero, pues imagínate cómo tiene que ser saber que tiene que enfrentarse a un pedazo de novillada, un pedazo de corrida de toro, porque yo el año que tomo la alternativa, las 25 corridas de toro no son 25 corridas de toros preparando y demás, no, son corridas de toros de Diego Puerta, que habíamos comprado los toros que en ese momento estaban quitando ellos, cinqueños, y que iban por las calles, y eso los compra mi padre para las corridas de toros que iba a ir a torear yo. O sea, que es que todo, claro, cuando yo llego en el 96 a confirmar, aquello era un paseo ¿Te parecía chico? Y encima por Madrid, esto es lo que yo he soñado toda mi vida, ¿no? Entonces, esa profesionalidad que llevó mi padre ahí es la que de verdad me marcó. Y esa cabeza fría. Totalmente. Y bueno, que también hay veces que la exigencia era mucho mayor,
y por eso hay muchas de las veces en las que yo dejo de disfrutar. Hay una realidad que es que hay que triunfar porque no teníamos a nadie, pero sí también hay veces que cortando 4 orejas en un sitio había fallos, pero también hay que dar un golpecito en la espalda y decir que yo lo has hecho muy bien, podemos mejorar esto, podemos. Entonces, eso ahora es lo que se intenta hacer en el centro de alto rendimiento, que la persona que va allí salga a dar lo que es, no que tenga que demostrar nada, tiene que mostrar quién es. Empezando por ser el mismo. Exactamente, que ahora mismo pues tú ves las novilladas sin caballo, tú ves las escuelas y salen clones. O sea, clones, ¿por qué? Porque partimos, y fíjate, hablamos de figurones del toreo que están ahora mismo toreando mucho y que no hay una diferencia. Eso lo he hecho en falta yo. Por toda esta gente que tú has hablado de la saga de novilleros con los que empezamos. Cada uno era de una manera. Totalmente. Entonces, cuando empezamos a torear, empezamos a matar corrida de toro, date cuenta que un cartel en el 96 podía ser muy fácil Vicente Barrera, Víctor Puerto, Rivera Ordóñez. Y éramos 3 que estábamos ahí, pero éramos 3 tíos distintos. Y que llevabais cada uno un año de alternativa. Date Javier Conde y luego ponte, por ejemplo, pues Enrique Ponce, ponte Joselito, ponte José Tomás, que también es del 95. Éramos distintos. Entonces, tú venías a un Villacarrillo, toreabas, venían 3 figuras, pero venían 3 tíos distintos. ¿Qué pasa? Que ahora le hacen cosas bestiales que sería impensable en aquel momento, pero son cosas tan impensables, pero que las sabes ya. Que ya son predecibles. Totalmente. Y encima tú hablas, veníais 3 figuras del toreo porque lo habíais ganado en el primer año de alternativa, primer y segundo año de alternativa, pero que encima veníais con la hierba en la boca. No es la sensación que ahora a mí como aficionado me da muchas veces de decir, es que este cartel yo lo he visto hace 20 años. El mismo cartel. Sí, sí. Y cuando tú llevas 20 años, por mucho que alguien se renueve, por mucho que tenga esa capacidad de reciclarse, de acrecentar su toreo, de coger otros matices, pero la madre es la misma. Sí. O sea, la solera que hay ahí es la misma. Totalmente. Ese es el tema. Y bueno, pero sí es cierto que, por eso digo, que las nuevas generaciones necesitan un plus más, no de hacer cosas, sino de ser ellos mismos. No de pensar que solo el de rodillas, solo para acá, que son cosas bestiales. Y además, muchas veces dices, si yo esto lo hubiera hecho en mi época, me llevo todo. Quizás no, porque era otra época. Cada cosa tiene su tiempo. Por eso. Bueno, nos vamos al día ese de abril del año 95 en Ciudad Real. Llegas al hotel, ¿cómo vives ese día? Ese día, eso te iba a decir, ese día sería feliz, disfrutando ¿no? muchísimo. Era mi alternativa, era algo especial, era algo bestial. O sea, es que era algo, como he comentado al principio, de felicidad, de decir, que es mi sueño. ¿Qué recuerdos tienes de aquel día? Y hace ya, va a hacer 29 años, 29. Va a hacer 30. Pero supongo que habrá muchas cosas que tendrás ahí marcadas que no se tiran de ese día. Pues fíjate, una de las que tengo más marcadas es que me vinieron a recoger en un coche de caballo, que antes no se llevaba. Pero recuerdo de ir disfrutando de aquel camino, de pasarlo muy bien, o sea, de pasarlo muy bien. No había ningún momento de, el nerviosismo de ponerte delante del toro, pero saber que había conseguido, pues, por lo que se había luchado. Que era saber que ibas con los deberes hechos. Y sobre todo a ser matador de toro. O sea, que es una cosa de decir, voy a tomar mi alternativa. Claro, iba con la ilusión tremenda de cortar las orejas, pero no era lo primordial. Que luego a lo largo de la temporada había temporadas que era primordial cortar las orejas. Porque ya había esa necesidad que el día de la alternativa no había. Oye, ¿el toro de la alternativa quién se lo brinda? A mi padre. Claro. ¿Qué le dices? Si ya ha prescrito, ya se le puede decir. Sí, ya digo, no sé, porque yo creo que fue un poco en común con el tema de mi familia. Porque sí es verdad que la que de verdad lo sufre es mi madre, pero no porque no le gustara que fuera torero, pues mi madre iba a verme y lo disfrutaba mucho. Es más, el día de las orejas de Madrid se la ve allí en el tendido y disfrutándolo como la que más, sin darle importancia al tema, sin hacer ninguna película de ningún tipo. Pero sí es el esfuerzo de no tener vacaciones, sí es el esfuerzo de hacerse cargo de mis hermanos, sí es el esfuerzo de llevar la voz cantante con la educación de mis hermanos y la mía y tal, porque mi padre estaba muy metido primero en la carrera de mi tío, y luego tenía un trabajo, o sea que no era que gracias a ese trabajo
y a saber y buscarse las habichuelas en todos los lados, teníamos posibilidades algunas veces de ir y matar algunos toros a puerta cerrada. O sea, que es que todo, que aquí nadie te regala nada, que sí, que cuando triunfas pasa lo que ahora cualquier ganadero, pues, ¿cuánto vale esto? Pues vale un dineral, pero si eso te lo dice Rocarrey, tú no le vas a cobrar a Rocarrey, que a lo mejor es el único que puede pagar ese toro ahí. Que puede asumir eso. Exactamente, entonces la dureza ha sido siempre la misma. Entonces, ese trabajo, y él, cuando no estaba dándole a la cabeza qué hacíamos, cómo hacíamos, dónde íbamos, dónde no íbamos, pues estaba con el trabajo, y cuando no. Entonces, ese sufrimiento, que no es tan sufrimiento, te toca y lo haces de la mejor manera, es un poco es donde va ese brindis, es decir, gracias un poco a darme primero la suerte de haber nacido, ¿sabes? Y luego, por supuesto, pues de apoyar un poco la carrera y que hemos conseguido esto hasta llegar aquí. Ojalá sigamos mucho, y fíjate, y ahora 30 años después, todavía te quedan muchas cosas por hacer, estás ilusionado cuando no es por un festival, es por la corrida de toros, te siguen jodiendo las frustraciones de cosas que uno espera y que has hecho muchos favores y crees que la gente se va a acordar, la gente no se acuerda de nada, y da igual, y bueno, pues hay que saber poco a poco ir intentando no sufrir tanto, porque al final lo que sí es cierto, y a lo largo de los 50 años míos, lo que me he dado cuenta que nadie, absolutamente nadie, se va vivo de esta vida. Una mala reflexión. El primer año de Alternativa, año 95, supongo que será un año evidentemente de rodaje, y luego también tenéis el buen tino de no esperar demasiado para confirmar la Alternativa, que llega en la feria de San Isidro del año 96. Ahí sí que supongo que ese día sería ya de disfrutar menos, ¿no? Ese primer día con la corrida del puerto. Igual. No ibas presionado porque, nada, claro, visto con la perspectiva del tiempo y conforme eran las cosas entonces, uno piensa, vale, ha tomado la Alternativa en el 95, temporada de rodaje, pero ahora llega Madrid y como las cosas no salgan en Madrid, aquello se frena. En ningún momento pensé eso. ¿Esa fue la clave de aquel día? Totalmente. O sea, es más, fijaros, ahí en el canal de toros que hay, el One Toro, ahora mismo hay un programa que es A Toro Pasado. Sí. Estuve este tiempo atrás y hacía tantísimo que no veía yo imágenes de esa tarde del 96, de mi confirmación, y a los 5 días mi segunda tarde, que en mi confirmación salgo a hombros, pero es que a los 6 días vuelvo a salir a hombros, con toros totalmente distintos, la felicidad la misma y demás. Y fíjate, si soy consciente y recuerdo esa felicidad, que hasta en las imágenes se ve la cara. O sea, y luego tú ves una cara del año 97 o 98, que ibas muy apretado y tenías que ir y tenías que hacer, y era de verdad, no tenía nada que ver. O sea, en absoluto. Estaba deseando que lloviera. Para que se suspendiera. Sí, sí, por supuesto. Y fíjate qué cosa más tremenda esta es estar pendiente. Estás soñando en torear en San Isidro, torear Sevilla, ¿no? Y de pensar muchas veces en la plaza, en el hotel, por favor, que no me embista un toro. Cuidado, que cuando uno reflexiona esto, te dices, ¿por qué no quieres que te embistas? Porque cuando te embiste un toro y tú no estás, es cuando de verdad es cuando se petardo. Nota. Es cuando se nota. Entonces, que salga malo, que salga tal, que se eche, que se tape aquello. Silencio, porque los toros no han embestido. Pero soñaba muchas veces y le pedía a Dios que no me embista un toro, cuando ibas con ese tema. Oye, aquel día, no me acuerdo si fue el día de las 2 orejas al campechano del Puerto Salonezo, el otro día cuando también sale a hombros, había una historia muy graciosa, no sé si que se la montaron los compañeros del Plus, con Manolo Molés, Víctor Santamaría, que enfocaban siempre a la misma chavala, allí medio llorosa. Sí, aquella historia, algunos lo recordaréis, los que seáis más veteranos. Había un parecido tremendo porque era morena, con el pelo rizado, y creían que era mi hermana. Entonces, claro, se emocionó tanto. Fue la segunda tarde en la que salió la corrida de toros muy dura, un toro de chamaco que iba de sobrero, y me coge, y fue emocionante todo. Entonces, claro, había una emoción en la plaza tan tremenda que vamos, creo que era Manuela creo que se llamaba, y era hermana del diseñador de la reina Leticia.
no sé cómo se llama el diseñador que es el que tiene de... ¿Y luego llegaste a tener amistad? Sí, claro, luego fuimos, luego tal, y luego pues se perdió un poco por la vorágine de estar toreando, al final pierde la relación y pierde tal, pero por supuesto, y además fue muy bonito porque aquello fue de verdad. Totalmente. Y donde se nota y donde la gente lo recuerda, el tema, ¿dónde es? Porque aquello fue de verdad, aquello no fue imputado en ningún momento. Y además para nada esperado en el sentido de que, hombre, se sabía que tú eras un torero que venía con una trayectoria hecha, como yo he dicho antes, con los deberes ya aprendidos y demás, con tu oficio, pero llegar de pronto el día de la confirmación y dos orejas al sexto toro, no una y una, dos al sexto toro, aquello impactó completamente. Muchísimo. Fíjate, porque ese fue un año muy, muy importante, porque fue el año que hacía mucho tiempo que no había tantas confirmaciones de alternativa. Sí. Y los Lozano apostaron por eso. Y apostaron por eso. Confirmó... Un momentito. Por favor, y por respeto a Víctor Puerto, que ha venido desde muchos kilómetros para estar aquí con nosotros, os pediría que pusierais el teléfono o en silencio o en modo avión. ¿De acuerdo? Gracias. Víctor. Entonces, en la confirmación, el año 96 de las confirmaciones y de alternativas, porque ahí la alternativa la tomaba Luis Miguel Encabo. Sí. Además, las confirmaciones había sido la de José Tomás, había sido la de José Ignacio Sánchez, habría sido de quién fue más, de Rivera Ordóñez, eran 5 me parece que fueron, y la mía era la última. Aquello se fraguó otra vez más por la inteligencia bestial de mi padre. Y los carteles donde la gente creía en esos momentos que eran los dos carteles más menos mejores, ¿sabes? De todas las confirmaciones. De todas las confirmaciones. ¿Por qué? Porque, hombre, que te la dé Joselito era un caché de narices. Pero es que, perdona que te interrumpa, pero que te la dé Joselito en ese momento era muy peligroso. Exactamente. Conforme estaba Joselito entonces. Ahí es donde ese año, por ejemplo, fue un año muy complicado. Fíjate si fue complicado, que estaban hechas las ferias y yo toreaba el día 28 de mayo, esa fue la confirmación, y cuando termina el 1 de junio, mi segunda tarde, Manolo Chopero tiene que romper todos los carteles de Bilbao, de Almería, de todo el mundo, para meter a Víctor Puerto, porque fue una cosa muy fuerte. Y te cuento esto porque es muy bonito y tú ves la capacidad y la sapiencia de una persona de que, oye, luego puede salir mal, efectivamente, pero cuando, en este caso, los lozanos llaman a mi padre, lo llaman como tercero o cuarto. Claro, primero iba Rivera Ordóñez, ¿dónde va? Joselito y Ponce. Con la de Samuel. Con la de Samuel, muy bien, perfecto. La de Samuel Flores, estamos hablando. José Tomás, con la de Jandilla, Ortega Cano y compañía. Ortega Cano, en aquel momento. O sea, que no es... Y mi padre lo hace genial, o sea, dice, ¿qué otros carteles quedan? Y que, bueno, de los demás carteles coge el que tú quieras en la ganadería que tú quieras, pero quitando esto. Ahí ya no entraba Ponce, ahí no entraba Joselito, no entraba Ortega Cano y ese año no sé yo si Rincón o estaba lesionado, no me acuerdo y demás, pero eran un poco las bases. Y le dijo, ¿qué corrida de toros mata Jesulín y Litri? Coño, pues Jesulín y Litri, ¿verdad? Sí, ¿cuáles matan? Pues matan la que tú digas. Y ahí serás tú un poco... ¿Qué corridas hay? Había grandes profesionales en el campo y nos habían avisado de 2 corridas de toros, muy buenas corridas de toros, pero que eran muy complicadas en esos momentos, que era la del Puerto San Lorenzo, que ahora es una corrida que todo el mundo se mata por ella. Pero en aquel momento era muy complicado. Tenía su personalidad. Tenía mucha personalidad porque venía y lo mismo te salía un toro bueno, pero que te salía uno de los que te hacían pasar un mal rato. Y Cerezo, que en paz descanse, le dice a mi padre, hay una corrida de toros del Puerto San Lorenzo que es muy baja, con mucha cara, pero es muy baja. Dice, Víctor, eso puede funcionar. Y luego hay otra corrida de Sepúlveda, que en ese momento estaba ya desechada por la figura, dice que ha metido un toro y le está funcionando y puede ser importante. Bueno, entonces va allí y le dice a mi padre, bueno, la confirmación va a ser con Litri y Jesulín. Coño, y ese cartel era un cartel de profesionales. ¿Por qué? Porque a Jesulín en Madrid no lo podían ver. No lo querían. Y Litri era un tío que toreaba muchísimo,
pero que tampoco la gente se rompía las vestiduras, y el cartel de Sardó figura allí, era un cartel que llenaba, pero era un público distinto al que iba a ver a Joselito con el clavel. Entonces, pues bueno, que luego surgió, y claro, llegué, me embistió, estuve bien, 2 orejas. Pero quizás eso en otra tarde a mí me habría pesado más, y no. Y luego la siguiente era de Sepúlveda y era un cartel de toreros de Madrid, que era Juan Mora, y en ese momento era Javier Vázquez, que había sido el triunfador de la feria el año anterior, ¿verdad? Pero tuvo un accidente con una banderilla que perdió el ojo, y entraba David Luguillano a sustituirlo. Era otro cartel de Madrid de caché, y encima venía con el triunfador de las 2 orejas, el chaval que había tal, y aquello fue un... Por eso digo que esa sapiencia, ese saber apostar y en qué momento, y saber quién llevas. Eso te iba yo a decir. A ver quién llevas y cómo vas a coger a eso. Porque lo normal es que todo diga, no, es que yo quiero torear con fulanito y menganito. Yo quiero la foto. Claro, y tú dices, bueno, la foto ya... Luego me la he sacado muchísimas veces en todas las ferias. Oye, ganando casi lo mismo. Después de aquello, ahí ya verías lo que es salir lanzado de Madrid, ¿no? Ahí sí. Pero ese año me divertí muchísimo porque cuando uno triunfa ahí, esa mochila no la llevas llena de ilusiones, de felicidad, de verlo fácil, de ver toro por todos lados. Y ahí es donde te das cuenta, cuando pasan los años, que no hay toro bueno ni malo, es según estés tú. ¿Y en qué momento estás? Eso se lo he escuchado yo a muchos toreros. O sea, totalmente, porque yo quizás la primera vez que le cortó 2 orejas a un toro en Sevilla es a un toro de Antonio Gavira, que no fue nada fácil. Y yo estaba tan feliz, tan contento que le corté 2 orejas. ¿Y lo veías tan claro? No, sin ningún problema. O sea, es que... Y luego había toros en Madrid, en Sevilla, en muchos sitios. Es que se metía por aquí, se metía porque no estabas. O sea, es que es así, ¿no? Entonces, el saber catalogar eso, el tener esa felicidad, el quitarte esa mochila, yo muchas de las veces lo digo, en cualquier profesión, eso te da una seguridad y el mostrarte a ti mismo, eso es tremendo. O sea, donde está la verdad, donde está algo que no sea impostado, es donde está, le gustará más o gustará menos, pero es donde de verdad está la esencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo te dura esa felicidad y cuándo empieza a poderle la profesionalidad y la necesidad de haber cumplido, quiero decir, el tener que triunfar a golpe cantado, aunque la gente no se vaya decepcionada, y empieza a bajar como si fuera una balanza y empieza a bajar esa felicidad? Me dura muy poco, al año siguiente. ¿Y cuál es el punto de inflexión? La contratación en Madrid. El dar por hecho que el triunfador de la feria tenían que contar conmigo desde un principio. Y los lozanos, que son genios de empresarios, nos hace ponernos nerviosos. Porque 2 días antes no habían hablado con nosotros y cerraban los carteles. O sea, y ya era un nerviosismo tremendo y la ansiedad. Íbamos a Valencia y Castellón y he cortado una oreja, pero no te han dado la otra oreja. Ya empezó a aflorar la necesidad. Mi presentación en Sevilla fue en el 97, las corridas no sirvieron, pero di mi vuelta al ruedo, se me pidió la oreja, pero no había el trancazo de decir, y claro, y a partir de ahí... soy imprescindible. Claro, pero que nadie es imprescindible. Ya, pero... O sea, pero en ese momento pues lo piensas y, oye, si he triunfado, si soy el triunfador del año, he ido a América, he sido triunfador en Cali, he sido triunfador en Medellín, he sido en todas las ferias, y ahora lo cuentan conmigo. Eso me puso muy nervioso y puso muy nervioso a todo mi entorno. Entonces había que triunfar. Y ese es un año muy dramático para mí, porque me cogían haciendo el paseillo. Me cogían todas las tardes. Yo toreé ese año 56 corridas de toro y te puedo decir que me cogieron 50 corridas de toro seguro. ¿Y eso no te quita el sitio? Yo era poner el piloto automático y yo tenía que cortar las orejas. Tuve la suerte de que las cornadas me dejaban 15 días parado o 10 días o ninguno, y seguía, me partieron la boca entrando a matar, haciendo cosas y yo seguía y sin dientes iba a los sitios, ni me reía. Fíjate, para que no me ría yo, hacía... ¿Y qué le pasa, chaval, que no se ríe? Coño, no tengo dientes, me ha partido la boca un 29 de agosto y dime tú a dónde cogía un dentista. Tenía que poner plastilina. No me digas. Pero
Y claro, coño, hasta una de las últimas tardes, que fue en Zaragoza, con Jesulín, una del Puerto y César Rincón, me cogí un toro que me pegó un volteretón, y lo sé porque se televisó, si no en ningún momento me daría cuenta. Y me pegan la voltereta, me cogen, me llevan, y el doctor Bacarrés, bajando, porque pasábamos por lo que es la puerta de la enfermería, él bajaba desde arriba, yo iba morado para adentro, y yo según veo, y él me ve, me mete el dedo en la lengua y me saca porque me había tragado la lengua, y yo ya iba morado para adentro. O sea, ahí fue tremendo. ¿Qué pasa? No lo sé, que yo llego, cojo aire, salgo, toreo, mato el toro, la mejor vez que he matado un toro, porque como no era consciente, pum, mato el toro, corto una oreja, hago así, pum, pum, me meto, y yo al día siguiente empiezo a coger conciencia, bueno, todavía no la he cogido, llevo 30 años, pero bueno, conciencia de lo que ha pasado con el toro, quién ha matado el toro. Y te dicen, y yo, tú has matado el toro, el premio de la feria, has matado el toro perfectamente, tremendamente. Y o sea que ese fue un año horrible. Claro, con eso vas a América, eras el triunfador de Cali, vuelves a querer ser el triunfador, y ya es... Sí, porque encima no había lugar para parar, para esa parada que hemos hablado muy al principio, ¿no? Ahí no hay decir, vamos a resetear un poco. Esa persona que te diga, ¿por qué te están cogiendo? Yo me acuerdo una de las noches que fue tremendo, fue televisado y quizá alguno lo viste en la Feria de Almería, un toro del maestro Rincón, del Torreón, le tenía cortado 2 orejas, le pincho una vez y digo, pues este no se puede ir. Y me coge y me pega la paliza del año. O sea, un palizón, no me metió el pitón, pero la cabeza, la castañeta, la cara, bueno, un cromo. Y le corto la oreja, salgo el otro, salgo a hombro, y al día siguiente toreo otra vez en Almería, vuelvo ahí, corto otra oreja, muy bien todo. Al día siguiente me voy a Alcalá de Henares con Litri y Jesulín, y al entrar a matar un toro, pum, los dientes. Claro, ya por la noche es de estas cosas que ya piensas hasta que te han echado mal de ojo. Yo ya iba a todas las brujas. Decías, todos los días no puede ser. Digo, macho, esto no puede ser. El aceite, el huevo por aquí, y aquello no. Y llegó, y me acuerdo que es una de las cosas más bonitas de mi padrino y demás, toreando todos los días, es que toreábamos todos los días. Nos fuimos al Corcón, que tenía mi tío unas alpacas de paja, a entrar a matar. Porque ya llego, me voy a la habitación llorando de Miguel. Digo, padrino, yo no aguanto más esto. Aquí pasa algo, yo no... Coño, vámonos. Y nos vamos a las 12:30 a la 1 de la mañana entrando a matar unas alpacas de paja. El día siguiente toreaba yo, creo que era en Palencia, y le corto 2 orejas a un toro, y yo no sé ni cómo mató el toro, pero bueno, lo maté, pero luego sigues otra vez igual. Y cuando no te coge, y cuando no te suelta, y una presión en la que tú no eres capaz de disfrutar. Y es a lo que decía en un principio, esa esencia de ese niño que hacía sus corridas de toro ya no existe. ¿Y cuándo volvió? ¿Cuándo y cómo volvió? Pues volvió cuando yo paso por varios apoderados, no tiene la culpa nadie, sino la culpa la tiene uno, y te das cuenta de que no eres feliz. O sea, ganas dinero, toreas, pero no eres feliz. Entonces, esto no puede ser. Y hay un momento en el que yo toreo en San Isidro y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? O sea, si que no te conviertes en un funcionario del toreo. Peor, yo creo que porque el funcionario llega cuando le da la gana algunas veces. Y yo tenía que estar a las 5 de la tarde allí, sin más narices. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde te das cuenta que yo toreo en Madrid y toreo porque me llevaba Santiago López y daban la Feria de Granada. Y lo único que tenía hecho desde Madrid era Granada, que toreo con Ponce y el Juli, soy el triunfador de la feria, pero llega Santiago y dice, y con Emilio Miranda, sí, también, que le llevaban así, y me dicen, Víctor, no tenemos nada hecho. Y le digo, mira, no os preocupéis, dame la mano, gracias por todo, pum pum, y me voy para Sevilla, hablo con mi padre, y hay una de las cosas tremendas, y eso sí lo recuerdo enormemente, y fue muy bonito, que le digo, mira papá, hazte cargo de... No quiero saber ni qué vamos a ganar, ni cómo lo vamos a ganar, que dónde voy a torear, ni cómo voy a torear. Si tú ves que vamos a un pueblo porque la corrida no te gusta y hay que hacerla y demás, no me lo digas. Si no te gusta, no la hagas, pero si te gusta, vamos para adelante. Digo, pero claro, cuando vayamos en la furgoneta no me digas,
esta corrida no tenía que haber sido, que no hay gente, que no sé si vamos a cobrar, me da igual. Yo quiero gente a mi lado con felicidad, con buenas caras, vamos a torear, o sea, ¿qué es grande? Y tampoco es, no, que es que el toro tiene el tal, que me ha visto así, que me da igual como me vea. Y ese año, de no tener nada, acabo toreando 100 y pico corridas de toros. Entro... ¿Cómo se hace esa remontada? ¿Dónde empieza? Pues empieza en la seguridad de ser feliz, de voy a ir al sitio y voy a ir a hacer lo que me gusta, que es torear. Y es de los años en los que no gano ni una peseta. ¿Por qué? Porque había sitios que te pagaban muy poco, en otros te pagaban algo más, en otros te daban un talón que todavía lo tengo ahí, por si hace falta empapelar. A 30, 60 y no vengas. Pero no vengas por ningún lado. Entonces, pero bueno, pom, cuando te quieres dar cuenta, empiezo a coger las sustituciones del maestro Espartaco, empiezo a coger las sustituciones del maestro César Rincón, y llegaba a los sitios, llegaba a Salamanca, me iba donde don Antonio Pérez, que en paz descanse, con mi tío Antonio por la mañana, y nos echábamos unas vacas. Llegaba al Gran Hotel, después de eso, me duchaba a la plaza, 4 orejas por la tarde. Vámonos para otro lado. Y llegaba, vamos, disfrutando, o sea. Y luego te das cuenta que, ¿qué pasa? Ahora vuelve Sevilla, corta las 2 orejas en Sevilla. Ese año fue un año muy curioso, porque otra vez la cabeza prodigiosa de mi padre, que era creo que fue el 2001, creo que fue, y le dice don Eduardo: oye, Víctor, yo creo que Víctor está preparado para la única corrida de toros que te puedo dar. Dice, ¿cuál es? Dice, la de Miura. Dice, el muchacho le falta todavía para ir a la de Miura. Tú no te preocupes, tu padre decía que la plaza está ahí, que sois jóvenes para... Oye, es la única que te puedo dar, pero dímelo ya, que si no... Dice, no, que no te preocupes, que no. Y ese año acabo yendo a la Feria de Otoño y le corto 2 orejas en una sustitución. O sea, fíjate los cambios que da el tema. Una vuelta. Si yo hubiera ido a la feria de abril con la de Miura en ese momento en el que yo estaba, me dejo los 2 vivos seguro. O tienen que abrir otra puerta del Príncipe, porque esa me la estrello y la rompo del carrego y te hubiera frenado absolutamente en serio. Totalmente, o sea, entonces te das cuenta que las cosas están escritas, que lo mejor es estar uno y mostrar quién eres. Cuando tú muestras quién eres, habrá gente que le guste, otros que no. Bueno, pues a mí no me gustan todas las cosas, las respeto y demás, pero cuando tú eres, ahí hay mucha verdad. Oye, Víctor, si ahora, cuando ya ves las cosas desde la otra orilla, con perspectiva ya de persona madura, no con la inmediatez, ni tampoco con la calentura de estar ahí metido en la vorágine, si yo te pregunto, te voy a preguntar 2 cosas, partiendo de la misma pregunta. ¿El mejor y el peor toro delante del que te has puesto? ¿O no toro? ¿El mejor y el peor animal? Pues no te lo podría contestar, porque va en consecuencia al momento en el que yo estaba. Bueno, pues replanteo la pregunta. ¿El que peor te lo haya hecho pasar y con el que más te hayas divertido? Pues mira, el que peor me lo ha hecho pasar, quizás no ha sido uno, ha sido toda una temporada que aquello era ir a jugarte sin divertirte. O sea, es que no me divertía. O sea, yo soy torero porque era algo que soñaba desde un principio y que me lo paso bien. O sea, es que yo soy torero porque estoy haciendo una cosa que me gusta, y eso yo creo que pasa en todas las profesiones. ¿Por qué? Porque te entrega, porque lo haces, no te duele el hacer cosas que para otro puede ser un esfuerzo, y te gusta, y hay competencias, momentos que los recuerdo con mucho cariño. De los mejores momentos son los de hacer doblete, era algo que me encantaba. Yo recuerdo uno que es espectacular, que toreé, creo que fue en Baeza, en Baeza, un cartel que fue el maestro Curro Romero, Emilio Muñoz y yo. Una de San Pedro. Hermano San Pedro. Y luego por la noche, a las 11 de la noche, era la Feria de Ciudad Real con Ponce y Juli. Eso era... Salí cortando un rabo de aquí con el maestro... que por cierto no lo vi, con el maestro Romero, que le cortó 2 orejas a un toro porque el primer toro me echó mano y estaba en la enfermería, y yo solo escuchaba ole, ole, y yo digo, y que me lo estoy perdiendo. Pues salgo, le corto un rabo, terminamos y corriendo para Ciudad Real, y aquello... ¿Y en esos casos cómo se hace? ¿Usa el mismo traje, te cambia el camino? Te cambias, llegabas al hotel
te quitabas te duchabas y vámonos. Y cuando estabas llegando allí, había veces que teníamos que parar en la carretera para vestirme, para llegar directa. No nos daba tiempo llegar al hotel del sitio para vestirnos. Pues claro, empezaban y según eran sitios. Recuerdo otro doblete de un pueblo de Toledo, de Orgaz, que era un mano a mano con Rafi Camino. No se presentó, mandó parte facultativo y me tocó matar a mí los 6 toros. Y luego por la noche tenía, creo que era Litri y Jesulín, por la noche en Almagro. O sea, y aquello era... de encontrarte de pronto con 8 toros. Sin problema. Y como estaba tan feliz, si era de madrugada, habría matado otros 6. Oye, pero el que tú hayas toreado, no me has contestado al peor, me ha dicho que todo, aunque yo creo que los toreros siempre tenéis uno que por la noche en las pesadillas hace así y te viene aquel toro. No tengo referencia. Pues dime el que tú hayas toreado, que hayas sentido que has estado más cercano a la perfección de lo que tú entiendes que es el toreo o tu toreo. Pues últimamente en un tentadero en casa de mi amigo José Ignacio de la Serna. Fíjate, las veragüeñas. Así es, un novillo que muy poquita fuerza y que no se caiga y que seas capaz de compaginar esa felicidad con ese sentir, el darte igual, el abandonarte, eso es mágico. Eso es magia pura. O sea, y luego, pues, por supuesto, ¿qué recuerdas? Pues recuerdas cuando sales a Hombros de Madrid, pero no recuerdas porque siempre pones pegas. Siempre lo has podido hacer mejor. Siempre, ay, si lo hubiera hecho esto, ay, si en Sevilla. Y de los peores momentos, pues al no estar, por ejemplo, el haberme dejado llevar un poco por la avaricia que metía todo el componente alrededor. A mí me pega una cornada muy fuerte un toro en la feria de Murcia, no sé si era el 20 o una cosa así, que le cortó un rabo a ese toro, me pega una cornada, me parte por el triángulo de escarpa, no es fuerte, pero la conmoción es muy fuerte, termino ingresado 4 o 5 días y desde el primer día estaban operándome, estaba llamando Eduardo Canorea, oye, vendrá Víctor a matar los 6 toros al sábado siguiente. Fíjate, la presión que eso te... Claro, y tú dices, por supuesto, yo no voy a ir. Si siempre que he ido a Sevilla las últimas veces he ido con los puntos puestos y con el drenaje y encima me ha salido bien, pero ahí era una presión tremenda. Y esos son de los días que peor lo pasa, porque no lo disfrutas, no porque estén mejor o peor. O los 6 toros de Madrid. O sea, tener la posibilidad de decir que esto está lleno porque han venido a verme a mí. No es y solo a ti. Y solo a mí. O sea, antes te puedes decir, pero que ha venido y que la gente está deseando. ¿Por qué? Porque lleva una temporada tremenda. Y tenerlo ahí y esa presión y esa mochila, volvemos otra vez, de no dejarte disfrutar de eso, es de los momentos peores. Pero no por el toro. O sea, por las circunstancias. Por las circunstancias, porque luego he tenido la suerte de hacer grandes faenas a toros con muchas complicaciones, pero no de toreo a lo mejor bueno, sino de entenderlo, de lidiarlo y de cortarle 2 orejas a un toro, o de cortarle una oreja en Bilbao, en Pamplona, cosas que tú dices, a un toro que eso era imposible, le he cortado 2 orejas, salió a hombro, un toro del Conde de la Corte. Yo cuando veo algunas imágenes de eso digo, ¿será posible? Dice, ese soy yo. Es eso, de verdad. Tú dices, y es que le ves la cara y tú dices, que es que tú te lo pasas de categoría, tú no pasas miedo. Y era verdad, no es un miedo al... Calla, ya me está ahí. Eso que no tenía miedo, va. Te ha hecho el capote el quite. Me ha hecho aquí, ahí va, cuidado que venía por ahí, por el lado izquierdo. Pero en mi cara se veía totalmente reflejado cuando de verdad estaba bien o cuando de verdad pues, la cara era... de aquella manera. Un poema porque había otras preocupaciones. No era una ocupación, era una preocupación. Víctor, ya digo, a partir del año 26 subes, estás en figura del toreo unos años y de pronto aquello empieza a aflojar, evidentemente. Todas las carreras tienen el mismo patrón, unos duran más, otros duran menos. Ahora yo creo que los toreros duran demasiado en ese estatus de figura del toreo. ¿Cómo se asume eso también? ¿Cómo se interioriza? Cuando ve uno que ya, has dicho antes, y bien has dicho, porque nadie es necesario, todo el mundo es imprescindible, pero nadie es necesario. Pero cuando dejas, entiéndeme bien, cuando dejas de ser necesario en las ferias, ¿cómo lo interioriza uno? Pues mira, según la posición en la que tú te encuentres, según la estabilidad que tengas, yo tengo un momento en el cual tengo una tranquilidad. Es más, estaba esperando a decir, es el momento ahora mismo pues para tener hijos, porque me apetecía disfrutarlo. O sea, disfrutarlo en el sentido de poder cambiarlo, de poder nos ponemos manos a la obra,
y que aquello no llega. Bueno, pues está. Pasan un par de años, seguía sin llegar y de repente hay una mala gestión y todos los ahorros que uno tiene se van. No me digas. Hay esas cosas que tú dices, me cago en la madre que me parió. El Una vez que hago algo, meto la pata. Bueno, pues de todo esto se aprende. ¿Qué pasa? Que tú llegas y dices, ¿qué es lo único que sé hacer? Torear. Pues venga, me voy a poner a torear. Bueno, me pongo a torear, claro, es tanta felicidad de torear que mi mujer preña. Claro, y encima, eso es la ley de Murphy. totalmente, o sea, todo eso que uno tenía en mente de preparación, de ahora tengo esto, tengo mis negocios, tengo mis cosas, yo, mi mujer, mis niños, va a ser tremendo. Y encima mellizo. Cada vez iba subiendo. Cada vez que íbamos al hospital me daba una noticia. Había algo nuevo. Principio que si se quedaba o no quedaba embarazada, es que está embarazada. De puta madre. Estaba haciendo, no sé si os acordáis de ese programa de Hace Falta Valor, de Canal Sur. Pues estaba en la finca y me llama mi mujer, Víctor, vente para acá, que estoy manchando. Me cago en la madre, Mario. Vamos para allá, vamos al médico, llamo al doctor, que se llega, 1 hora allí, ¿de acuerdo? Llaman a otros médicos, digo, ya ha pasado algo. Entonces, y se miraban, y eso sí que lo recuerdo, y le miraban. Espérate, no pasa nada, no te preocupes, Noelia, que voy a ver al otro doctor. Claro, la otra como... Y tú diciendo, aquí hay algo gordo. Digo, verás lo que va a pasar. Se va a quedar sin valor, ni programa, ni nada, claro. Me voy para allá y ya viene y dice, son 2. Coño, pues me acuerdo que me dice mi mujer, se echó a llorar como diciendo, madre mía, 2 ahora. Y yo digo, bueno, y para esta tontería tenéis que... Yo lo vi tan normal, digo, esto es felicidad, venga, pues tal. Digo, pero por favor, no me vuelvas a llamar, porque a ver si voy a venir, van a ser 3 o 4 o 5, digo, hasta aquí. Entonces, cuando tú ves eso, te empiezas a volver a torear. Y en ese momento vuelvo a ser yo. Y vuelvo a torear y empiezo a torear otra vez, y eso creo que fue... voy hasta Quito, de las últimas veces, un toro colorado que se ha visto por ahí, una faena que se televisó, yo creo por Canal Sur, y estoy muy bien y me da un poco el pasaporte de volver a torear. Me coge Víctor López Caparrós, hago una corrida de toro, empiezo a ganar otra vez un poco de dinero, tampoco ya el tema, y empezamos poco a poco ahí a funcionar. Llegan los niños, seguimos disfrutando. ¿Qué es lo que pasa? Vuelven las presiones. Y ya hay que ir a Madrid y, oye, que tienes que matar esta, que no hay más, pero es la de San Isidro. Hay que saber decir que no. Oye, que no podemos, que no te preocupes, que habrá otro momento. Y no pasa nada. Como decía don Diodoro, ¿qué pasa? Que cuando uno tropieza en una piedra y no has aprendido, pues volverás a tropezar. Y eso es lo que me pasó a mí. No saber decir, oye, que yo no mato esa corrida de toro, que puede ser la mejor, de acuerdo, pero no me veo. No es la mía. No es la mía, ¿por qué? Puede ser la mejor, pues no es la mía, efectivamente. Ese año voy, mato la de Peñajara y ese año yo creo que ha sido la corrida que más toros ha salido a Madrid. Sí, tuvo un problema. Vamos, que toros para atrás, y toros para atrás, y toros para atrás, y no salía nada. También toreo, la última vez que toreo en Sevilla, la de Cebadagago, que encima no salió ni peligrosa, es que se me echaron los dos toros, no pude matar ninguno. Claro, y ya empieza aquello a no tener una seguridad, y bueno, pues luego ya historias en América, he tenido la suerte de tener mucho cartel allí, y bueno, me bandeaba hasta que empiezas un poco a mover y a tener otros ingresos por otras cosas, pero a intentar dedicarle más tiempo me lo quita los otros temas, el tema inmobiliario, el tema de tal. ¿Qué pasa? Pues que ahora pues uno es un fenómeno, ¿por qué? Porque te han pegado cada leche que... Entonces, que vienes con la lección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Intento, a nivel taurino, en el centro de alto rendimiento, a los chavales, enfocarlos para que no tengan esas presiones. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero y lo más bonito que yo he vivido ha sido cuando no he tenido esa presión. Entonces intento que sea. ¿Que lo consiguen? Pues bendito sea. Que no, pues a lo mejor no estás preparado para ser torero, o para ser, que puede ser una excelente persona. O aficionado, o ser un genio en otro tema. Eso no quiere decir. Y busco que no sean frustraciones como mucha de la gente ha tenido, y gente que es del toro,
están frustrados por no haber conseguido o por creer que no lo han conseguido porque fulanito le ha puesto una zancadilla. Aquí no pone nadie nada. Te lo ponen más difícil o menos, pero cuando uno vale, en cualquier profesión, ahí te lo ponen todo. Empiezas a coger la autovía y ahí no hay Dios que te pare. ¿Alguien le quiere preguntar algo a Víctor Puerto? Este es el momento. Chan, 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 chan. No hay momento para la tensión. Chan, chan, chan. Víctor, ¿la última de luces cuándo es exactamente? Pues iba a haber sido este año. Sí, pero digo, la última vez que hasta ahora te has puesto el traje de luces. La última vez, el otro día en una experiencia VIP. No. Con gente, con carteles y con taquilla y con entrada. Pues la última yo creo que fue el año pasado. Me suena. El año pasado en América. En América me suena a mí. En Ecuador. En Ecuador con Galdós. Creo que ha sido esa. Y no sé si a quienes, no recuerdo, en España. A mí me suena que esa es la última. Puede ser. Pero me dices que la última iba a ser este año. Tú tuviste además la mala pata de no poder, por culpa del COVID, celebrar los 25 años de Alternativa. Y además se tenía muy bien preparado todo. Por eso digo, yo sabía de alguna. Dábamos por hecho cabida, que iba a ser una cosa de 20 corridas de toro, 25, que no, yo no quería. Muy a medida, todo muy a favor de obra. Todo de disfrutar. O sea, yo lo que quería es, oye, que hay que ir a Sevilla, pero a disfrutar. No quiero. Y Tragantones. No, pero si el tragantón es el que tú te quieras dar. O sea, a la hora de la verdad. El torear en Sevilla, no, es que el toro es igual, el grande, el chico, Sí, pero no es lo mismo matar una de paya que una de cubillo. Totalmente, pero cuando uno está bien, te da igual la de, que sea de pala, sí. del que sea. Sí, eso lo has dejado muy claro a lo largo de la noche. Es que es real. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que tú lo que quieres es que el público a lo que está acostumbrado ahora mismo es saber pegar 20 pases, y hay veces que hay alguna clase de toro que hay que también enseñar al aficionado y sobre todo al nuevo que es muy bonito andar con un toro. Los toreros ahora mismo no sabemos andar con los toros, no sabemos sacarle esa esencia de torería. No hace falta quedarse quieto todas las veces, pero sí tienes que sentirte. Y ahí hay un ejemplo que volvemos al principio, que se llama Antonio Sánchez Puerto. También. Que era un maestro en eso. Exactamente. El toreo a dos manos, el toreo sobre las rodillas, o sea, cosas que se van y se fuman. Y tú dices, ¿cuándo puedo ver eso? Por eso ahora mismo uno de los mejores que hace todo eso que uno sueña se llama José Antonio Morante de la Puebla. ¿Qué? Pues que el hombre tiene esa enfermedad, que se está curando, pero es de los toreros que te apetece ver. Y eso que no está bien. Cuando está bien, pues ha pasado, pues, ay, cuidado, la grandeza del rabo de toro de Sevilla y cosas que son mágicas. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver torear, que es de lo que se trata, no pegar pases. Que eso anteriormente yo no lo concibía. Yo no sabía, oye, al final es lo mismo. No es lo mismo torear que pegar pases. Para nada. No es lo mismo comunicar, de qué manera comunicamos, porque al final un festejo, hay que ir a la plaza. Se pasa miedo, se pasa todo lo que tú quieras, pero el que ha pagado una entrada, tú quieres ver un espectáculo y emocionarte con lo que hay ahí. Y quieres ver a esa persona, no quieres ver otra cosa rara. Entonces, hay toreros que emocionan de una manera, otros que emocionan de otra, y eso es lo que quiero ver. Y quiero emocionarme, y quiero sentir que esa persona que está ahí lo está pasando bien. Porque si no, si empezamos a contar problemas, como empieza a contar yo los míos, echamos aquí a llorar, vamos, hacemos un velatorio ahora mismo. Pero, coño, si hemos venido a echar un rato de hablar de toro y tal, ¿qué problemas vamos a hacer? Pues cualquiera tiene problemas. Y es que, y como está el mundo, y como está, todo el mundo tiene lo suyo. Pero bueno, sabemos torear. Te hablaba yo de esa última en América de Luces, pero ahí tú no sabías que era la última. No, sin lugar a duda. ¿Cómo piensas que será ese día de la última? Pues no lo sé porque Porque claro, tú no te puedes ir habiendo toreado en un pueblecito de América. ¿O sí? Yo creo que no. Yo como aficionado te pediría que no. Y yo me gustaría, pero por ejemplo este año que lo daba por hecho, otra vez volvemos a dar por hecho las cosas, que iba a torear en mi feria de Ciudad Real, que estaba todo muy... por circunstancias, se iba a quedar sin toro, luego no sé qué, pues, no llega a un acuerdo, Víctor Puerto no encaja. No encaja en Ciudad Real, decir que es la despedida, no lo entiendo, pero sus razones tendrá la empresa. Será para bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor me tienen
dentro de un año o de 5, si soy capaz de ponerme de pie, pues la oportunidad de, con mi compañero, con tal, decir, pues vamos a hacer un mano a mano. Yo lo tenía muy claro, y el decir que yo, para tener 20 amigos y comprar un toro y decir, me pongo mi vestido de torear. Si es que yo me pongo mucho el vestido de torear por las experiencias. Que eso vamos a hablar ahora ya para terminar. Entonces, era algo que para mí no es ponerme un vestido de torear, me va a costar la propia vida, no, es que es como si me pongo el pijama todas las noches. O sea, es mi vida. Sí, pero por eso te hablaba yo de en público. A lo mejor no, la palabra no es con la responsabilidad del público, ¿no? Pero sí con todos los aditamentos que tiene una corrida a toros como tal. Date cuenta que a mí me gustaría decir esos 30 años, esas más de 1000 corridas de toros que he toreado. Entonces, oye, decir hasta aquí. Y que mi conciencia y mi cabeza sepa que es hasta aquí. Sí, ponerle el punto final a ese capítulo y saberlo tú interiormente que es así. Exactamente, porque de esta manera toreo mis festivales, toreo mis cosas y me lo paso muy bien, pero ese punto para yo poderme dedicar al tema del CAR a tope, al tema del coaching a tope, el tema de la inmobiliaria a tope, necesito saber que no tengo la necesidad de todos los días coger a mi preparador y tal, y que no me dejen, no me dejen entre comillas, comer lo que yo quiera. Que me viene muy bien porque si no que sería mejor rodearme que saltarme, ¿no? Entonces, me viene muy bien, pero que mentalmente diga, se acabó. Que podamos irnos un día o 3 días en agosto porque lo tengamos preparado desde el mes de febrero, porque si lo quieres hacer así, cuesta mucho. Así que desde febrero dosificarlo. Coge el hotel, coge estas cosas, te cuesta menos y demás. Y no tener la incertidumbre de, no lo puedo hacer porque, ¿y si me llaman? Y tú dices, ¿y si me llaman? ¿Quién te va a llamar? Sí, pero eso lo tienes. Pero eso lo tienes, porque es real, porque me ha pasado. Cuando menos te lo esperas, tienes que estar preparado porque te llegan y te dicen que es que fulanito que toreas en la feria. Y además no sabemos qué hacer con el dinero, que te lo cago en la mar, ahí estoy yo. Ya estoy yo ahí. Y tienes que estar preparado, no, eso es así. Hemos hablado se titulaba la conferencia Torero una forma de vida, hemos hablado fundamentalmente el 99,9% del tiempo de tu actividad como torero. Tú has ido intercalando cosas sobre el CAR, lo que haces con los chavales que quieren ser toreros, que quieren ser buenos aficionados, pero yo quería dejar ya para último, para final, para el remate, el tema del coaching. Porque, por ejemplo, también lo hace Eduardo Dávila Miura, ¿no? Que lo hace a nivel también de empresas muy grandes, con macroempresas a las cuales muchas veces hablarle de la experiencia del torero, no de la experiencia personal a lo mejor de ponerse delante de un toro, sino de todo lo que es la mentalización, la fuerza de voluntad, todos los valores que tiene el toreo. Hay muchas veces que a esas personas que son de grandes empresas o son altos ejecutivos les cambia, curiosamente, totalmente, les cambia el chip. ¿Tú qué nos puedes hablar de tu experiencia? Lo primero, ¿cómo te introduces en ello? ¿Cómo dices, este puede ser un camino? Pues por un amigo, un coaching mío que tenía personal, que me ayudaba a ser capaz de controlar y de sanar la mente. Cuando ya pasas de ahí por los temas anteriores de que al final colapsas y oye, al final tienes que sanar, o sea, tienes que llevar una vida sana mentalmente. Entonces, pues había una persona conmigo que trabaja y él, viendo un poco por la forma en la que yo me puedo expresar, los conocimientos que he cogido a lo largo de estos años, pues me va haciendo esos toquecitos y digo, oye, ¿tú por qué no te dedicas a esto? No tiene nada que ver lo que hace Eduardo con lo que hago yo, porque ya también se lo vamos a decir a don Paco y demás, porque la forma nuestra es, sobre todo lo nuevo que se ha sacado, es hacerlo en una plaza de toros. En una plaza de toros, toreando. Entonces, yo todo, según de lo que se hable, de los miedos, toma de decisiones, todo eso lo vamos a ir haciendo mientras que yo voy toreando. Entonces, claro, son distintas para empresas. Cuando tú hablas a un alto ejecutivo, te respetan porque dices, es que tú te juegas la vida, pero es que usted también se está jugando la vida. Y quizá peor, porque usted tiene una decisión que estamos hablando de cientos de millones de euros o de dólares. Y que tú digas sí o que digas no, repercute no solo en ti, sino en toda la empresa y demás. Entonces, claro, esos miedos a tomar decisiones la tenemos todo. Desde la familiar, desde dónde llevo mis niños al colegio, por qué los llevo,
le digo que sí o le digo que no a lo que dice, o sea, estamos continuamente tomando decisiones y no hay ni buenas ni malas, las consecuencias son las buenas o las malas, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pues empiezo a hacerlo y quiero hacer algo distinto. ¿Qué es distinto? Si a mí lo que me gusta es torear. Entonces, ¿por qué no puedo hacer ese coaching distinto? Adaptar lo uno al otro. Al final es que en esta vida todo se torea. O sea, es una forma de tomar decisiones y el animal es el que mejor te va centrando. Si el animal va con la cara alta, pues le pones la muleta un poquito más alta. Si tú vas a vender algo y la persona que tienes delante no te está haciendo ni caso, pues no quieras ser pesado porque te va a mandar al quinto carajo. Entonces, tienes que saber en qué momento, qué te está marcando él, qué es lo que quiere. Entonces, al final es muy bonito, me apasiona, o sea que me apasiona porque ayuda mucho y la mejor versión de todo eso es cuando haya alguien que te dice, es que esa visión me ha valido mucho para mi empresa, o esa visión que tú tienes, claro, que tú dices, me voy a las puertas de Chiquero, yo no me he ido mucho, pero me he ido veces, y me he ido a Madrid, y me he ido a Sevilla, y son momentos que cuando vas con presión, pasas las de Caín, pero cuando vas porque tú dices, yo me voy para allá, me da igual que el toro salga de culo, que salga bailando sevillana, lo voy a esperar, lo voy a hacer, pom, 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 toma, ahí lo llevas. Cuando no, cuerpo a tierra, porque ya no sabes, tú lo estás viendo y dices, Dios mío, si te daran una pala, hacías pa, te enterraba y no pasaba. Entonces son circunstancias en las que me los paso muy bien, porque sé que sirve mucho a la gente, de verdad, y eso me gusta ayudar, o sea, me gusta que la gente pueda, si hay alguien que con esta charla ha habido una palabra, un tal, que se queda y le vale para él, para hacérsela suyo, para mí ya es un placer enorme, ¿no? Y para mí ha sido un placer moderarla. No, llevamos ya, jolines, llevamos más de hora y media, Víctor. Hombre, no he hablado yo más en mi vida, no me fastidies. Eso está bien. No quiero que nos saquen el primer aviso, así que vamos a terminar. Si yo te dijera, están las cámaras aquí de Díaz TV, hay mucha gente aquí en este salón, pero muchos te hemos visto torear, muchos te conocen, otros son más jóvenes y han venido también a ver el maestro Víctor Puerto, este hombre que abrió la Puerta Grande de Madrid, hizo la proeza de abrir la Puerta Grande de Madrid 2 veces en 5 días, ves quién es, cómo es. Si tú tuvieras que decirles quién ha sido y quién es Víctor Puerto, y quién ha sido, quién es y quién quiere ser Víctor Sánchez Cerda, ¿qué dirías? Pues es complicado porque esa es una de las mayores preguntas y más difíciles que se puede hacer. Porque ¿quién he sido? Pues cuando he sido yo real y me lo he pasado bien, la gente se lo ha pasado muy bien y yo lo he disfrutado, y no sería la persona más idónea para decir quién era, pero ese momento, ese era Víctor Sánchez, cuando el Víctor Sánchez y el Víctor Puerto es el mismo. Cuando me ponía el mono de Víctor Puerto, iba a la plaza y cortaba 4 orejas, todo muy bonito, todo muy tal, ahí faltaba Víctor Sánchez. Y eso es muy duro porque no te diviertes, o sea, no te diviertes, no eres feliz y encima va en contra tuya, y por eso llegan los momentos en los que las cabezas petan y ya tienes que parar porque no te diviertes. Tienes que echar mano de psicólogos, tienes que echar mano de psiquiatras, tienes que echar, y eso es muy duro, o sea, que es que llegar y ponerte delante de un toro y no sentir ni miedo y que te dé todo igual. ¿Qué necesidad tengo yo? Ahí es, ¿qué necesidad tengo de sentir yo esto? ¿Y todo eso da tiempo a pensarlo delante de un toro? Es que no piensas, es que no lo sientes. Todo tan mecánico, ¿no? Todo es tan mecánico, tienes una técnica a lo largo de los años, o sea, te has puesto delante de, fíjate, tantas novilladas, tantas corridas, tantos toros en campo, todo, que eso es lo peor que hay. Lo bonito que es que lo que vayas a hacer sentirlo. Ahí tengo yo a mi príncipe que es para comerme y tiene una de las mejores pastelerías. Si él no sintiera eso, los pasteles sabrían distintos, seguro, o sea, pero hay tanto amor en la familia, hay tanto amor en las cosas que fíjate, no me deja el preparador y de vez en cuando me llevo alguna palmerita de esa o alguna y me la tengo que comer, aunque sea escondida, pero es que te sabe a gloria. ¿Por qué? Porque lo ha hecho y estoy seguro que no todos los días tiene felicidad, porque tiene sus problemas y demás, pero su trabajo le gusta y eso se nota. O
sea, se nota enormemente y cuando yo me lo como, esa magdalena o esa tal, siento que se ha hecho con cariño. Y lo mismo es en el mundo del toro, en un albañil, un fontanero, o sea, es que sale todo, o sea, el estar tú mismo lo tienes que sentir cuando haces una crónica de verdad, de cariño, aunque no te haya divertido, pero lo haces porque te gusta, es que surgen cosas que tú dices, es que eso es magia. Así es. Eso es magia, entonces es algo que no tiene no puedes explicar por qué haces esto o no lo haces. Lo que sí es cierto, y lo vuelvo a repetir, y perdonad lo repetitivo que es, que si hacéis algo de más, sea porque os gusta y porque sois felices y lo vais a hacer porque sí, porque lo más difícil es saber decir que no. Yo, fíjate, tirando del hilo de lo que tú has dicho, si yo tuviera que hacer una crónica de hoy, de lo que ha pasado aquí esta noche, yo acabaría diciendo, la última frase sería, y espero que Víctor Puerto, parafraseando de ti, esta noche haya sido en Villacarrillo Víctor Sánchez. Así ha sido, o sea, te lo puedo asegurar que desde que tú me llamaste y Paco se puso en contacto conmigo, sí lo tenía muy fácil, porque Paco lo sabe, que como tenemos la empresa me llevan gente del coaching y demás, son empresas que ahí no hay amistad ni nada, aquí esto vale tanto y si no, no te mueves de aquí, que tienes un contrato, yo lo tendría muy fácil. Oye, habla con las personas estas, te piden tal, oye, no se puede hacer, y me lo habría perdido. Pero Víctor Sánchez quería estar aquí con Víctor Puerto, y así ha sido. Y nosotros te lo agradecemos. Muchas gracias. Hacía tanto tiempo que no me daban una ovación que me da ganas de... Hazlo. Muchas gracias. Te decía que nosotros te lo agradecemos y yo también particularmente te lo agradezco muchísimo. Esta ovación era la que faltaba del día que no pudiste venir por la muleta de plata. Pero sé que se trató con mucho cariño porque si hay algo que tiene los pueblos, las aficiones, muchas veces, lo tengo que decir, pagan justos por pecadores. Porque hay muchas veces que hay peñas, que hay tal, que aprovechan estas cosas no para ayudar al toro, sino para aprovecharse de las circunstancias. Y por eso quizás muchas veces hay toreros o demás que no se dejan llevar porque nos han pegado un montón de pases. Sé que no era el caso, porque además tengo gente, muchísimos amigos en la zona y sabía que no era el caso, pero algo fuerte tuvo que ser para que Víctor Puerto no estuviera recogiendo su premio ahí. No te digo, si es que encima qué porras hago yo en Perú cogiendo calentura, vamos. Vamos, que estaba un poco mejor que muerto. Ya sí, está. Sí, por eso es. Entonces, pero sí sé que vamos, que sería... ¿Él? Mi hermano. Fíjate. Por eso digo que te debían la ovación. Y ahora que estamos con América, vamos a terminar y te voy a decir una frase que tiene mucho que ver con América, ¿no? Antes te decía que quién será o quién pensabas que va a ser Víctor Sánchez. Bueno, yo a Víctor Sánchez, a Víctor Puerto, le voy a decir, vuelvo a decir valga la redundancia, una frase muy americana, que es que ojalá que te vaya bonito. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, de verdad. Enhorabuena. Gracias. Por favor. Gracias. Voy a beber que me he quedado seco.